están? ¿Usted cree que ese río fluirá? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo y lo veo en la vida de muchos de nosotros, en cómo el Señor nos ha ayudado para estar transformados, ¿verdad? En cada momento. Así que, pues el día de hoy continuamos con el capítulo segundo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Esta segunda epístola vino a ser una reafirmación de lo que ya Pablo le estaba instruyendo a su iglesia, una iglesia que en algún momento no lo trató bien, tuvieron que huir, pero ya después se compusieron mucho, fueron de gran bendición para el ministerio de Pablo, de Silas. Y bueno, pues el día de hoy el sermón lleva por título Perseverando en la fe entre la apostasía y la victoria. Perseverando en la fe entre la apostasía y la victoria. Este capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses es un mensaje cargado de enseñanza. Es un mensaje cargado de ánimo. Es un mensaje cargado de advertencia. Es un mensaje que Pablo dicta donde muchas doctrinas han basado sus conocimientos en cuanto a la predestinación, a los últimos tiempos y a cómo se han de dar esas fechas que están por cumplirse, esas fechas proféticas. En este texto Pablo le está escribiendo a una iglesia, a Tesalónica, una iglesia que incluso es actual. Es como si hoy Pablo nos estuviera escribiendo a nosotros, porque le está escribiendo, santos y santas, a una iglesia confundida. La iglesia de Tesalónica está confundida. Incluso llegaron a pensar que el arrebatamiento ya se había dado. Llegaron a pensar que Pablo les estaba mandando cartas del más allá. A eso llegaron por la enseñanza de la falsa doctrina. Dígame usted si eso no es actual. Está Pablo escribiéndole a una iglesia desorientada por enseñanzas equivocadas, por enseñanzas erróneas sobre la segunda venida de Jesucristo, donde el apóstol Pablo les recuerda a los tesalonicenses la importancia, y hoy te recuerda a ti, amado, amada congregante, la importancia que es estar firmes en la verdad y de no ser movidos fácilmente por rumores espiritualoides o mensajes falsos. Así que, santos, este mensaje lo voy a dividir en 3 temas principales. Número 1, por si usted quiere anotarlo, y después hacer un hermoso devocional en este capítulo, es la advertencia. Pablo le da a los tesalonicenses, nos da hoy, amados, amadas tesalonicenses, una advertencia sobre la venida del Señor. Cristo viene pronto, hermanos. Cristo no ha venido porque Dios todavía está teniendo misericordia del ser humano, que cada día se pierde más. Pero también hay remanente, hermanos. Gocémonos porque somos ese remanente de Dios. Segundo tema principal que encontramos en este segundo capítulo es la aparición del hombre de pecado. La aparición del hombre de pecado es la bestia, el anticristo. Y número 3, la exhortación a la perseverancia en la verdad. La exhortación a la perseverancia en la verdad. Hermano, hermana, persevera, sigue, lucha, esfuérzate. Así que
Es un capítulo de 17 versículos que, para obviar tiempo, no voy a leer todo el capítulo. Vamos a ir estudiando estrofas por estrofas, así que le suplico que incline su cabeza para que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que nos permite estar receptivos a este mensaje. Te pedimos que nos des entendimiento, que selles mis labios con un carbón ardiente que venga del cielo, Señor, y que permitas que esta palabra llegue a los corazones de mis hermanos y de todos aquellos que lo escucharán diferidamente. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu nos capacite para poner por obra esta palabra, Señor, donde hemos de perseverar, donde ahora hemos de estar tranquilos, incrementando nuestra fe, Señor, sabiendo que los tiempos son finales y que la apostasía ha empezado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, y ahí me voy a quedar con Él, me voy a quedar ahí. Hermano, Pablo tiene que escribir de esta manera en el versículo 1. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ya se había hecho, y así lo dicen los estudiosos, ya se había hecho esto un chisme que estaba circulando entre los tesalonicenses, porque se decía que Pablo ya se había reunido con Dios. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está Pablo diciendo que se está escuchando y circulando ese rumor de que ellos ya se habían reunido con Dios. Les suplicamos, versículo 1, parte B, les suplicamos, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Hermanos, eso es falso, eso no ha sucedido. No se muevan por lo que les están diciendo a la ligera. No, dice la palabra, ni os conturbéis. Y aquí es muy importante, y si su Biblia es propia, le voy a suplicar que ahí subraye estas tres próximas palabras, porque, hermano, es por lo que luego nosotros nos movemos en falsas doctrinas, porque se nos explica, y dice Pablo, dice: no te conturbéis ni por espíritu, hay que subrayar espíritu, ni por palabra. Es la segunda forma en que nos pueden a nosotros mover de nuestra fe. Y la tercera, ni por carta. Ahorita vamos a explicar. Es sumamente interesante cómo Pablo advierte, y veo que es actual este mensaje, hermanos, como si fuera nuestra. O sea, no se perturben, no se angustien, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tenemos que entender claramente, hermanos, lo que dice la palabra de Dios y no interpretarlo huecamente. Hay métodos teológicos para interpretar la palabra de Dios, y lo primero que tú tienes que observar en un libro cuando tú lees la Biblia es el contexto. El contexto. Si tú no ves el contexto en el que fue escrito, no vas a entenderlo, y vas a ver contradicciones donde no hay contradicciones. Si nosotros vivimos en la Ciudad de México y escribimos una carta a cierto familiar aquí en la Ciudad de México, y ese familiar de repente se va a vivir a Tabasco,
y lee esa carta allá, tal vez alguien en Tabasco se pudiera ofender de lo que estás leyendo por el contexto diferente en Tabasco. Tal vez se utilizó una palabra aquí en la Ciudad de México que allá en Tabasco es una palabrota. Bueno, el de Tabasco tiene que entender el contexto en el que se escribió esa carta. Así es la Biblia, en primer lugar. Así que Pablo está negando categóricamente que él haya dicho lo que dicen que dijo. Está negando la enseñanza que los tesalonicenses pudieron haber recibido y que le estaban atribuyendo a él. Es que Pablo dijo, es que Pablo predicó, es que Pablo está incluso profetizando, se decía, porque dice Pablo que se les enseñó por espíritu, por palabra o por carta. ¿Te acuerdas las tres palabras que subrayamos? Dice al final del verso, por carta como si fuera nuestra. Estaban haciendo pasar las cartas como si fueran de Pablo o de Silvano. Eso era falso. Decían que el día del Señor ya había comenzado. Dice, versículo 1 otra vez, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No es cierto. Los están engañando. ¿Y saben qué estaban haciendo muchos de esos sacerdotes, muchos de esos religiosos? Ya del primer siglo los estaban robando, los estaban defraudando con prácticas y con rituales falsos. Continúa el versículo 2. Que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, y ahora entendemos, ni por espíritu. Ahorita voy a explicar por qué por espíritu. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Vamos a verlo ahora en traducción al lenguaje actual, hermano. El versículo 2, capítulo 2. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, traducción al lenguaje actual. Fíjese cómo lo vamos a entender ahora en una traducción dinámica, que dice, que no se dejen confundir, versículo 2, fíjate cuál es la instrucción. Tesalonicenses, no se dejen confundir, ¿qué? O sea, no son niños, no son gente que no piensa. Oigan, no se dejen confundir tan fácilmente. Y después, ¿qué dice? No se asusten. Si alguien asegura que ya llegó el día del Señor, el día en que Jesús volverá. Oigan, ¿no es actual esto? Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso. ¿Cuántas veces estamos delante de personas que dicen, es que a mí el Espíritu me habló, es que a mí Dios me dijo esto, me dijo lo otro? Hermanos, yo no estoy en contra de las visiones, ni tampoco estoy en contra de que Dios nos pueda hablar de cualquier forma, pero hermano, hermana, por el amor de Dios, tráelo a la Escritura. Cuando tú lo traes a la Escritura, vas a confirmar si esa voz viene de Dios o viene, como está diciendo aquí Pablo, que es falso, que es alguien que les está mintiendo, diciéndoles que el Espíritu les dijo eso o aquello, o que nosotros les enseñamos eso personalmente o por carta. Hermano, esa es la traducción de lo que acabamos de leer en Reina Valera. No crean que dicen que nosotros dijimos porque nosotros no lo dijimos. Es la falsa doctrina que dice Pablo. Viene la primera palabra que usted subrayó, que es por espíritu, ¿sí? No crean que nosotros no les crean que dicen ellos que les hablan por espíritu. ¿Por qué? Porque son falsos profetas. A eso se refiere cuando es la palabra dada por espíritu, tal como sucede en nuestros días.
La palabra, luego cuando dice que no se confundan porque era dada por palabra, ¿a qué se refiere? A que esas personas se presentaban a predicar. Entonces la enseñanza era por palabra, por predicación. Y cuando dice que la enseñanza era por cartas, es como la carta que ahorita estamos leyendo, como Pablo acostumbraba a mandar cartas. Entonces, una falsa enseñanza era por los profetas falsos que venían a hablar de parte del Espíritu con E minúscula. La segunda falsa enseñanza era por palabra, cuando venía alguien a predicarles. Y la tercera falsa enseñanza era por carta, como la que nos está enviando aquí. What I'm going to do today is that I'll preach the sermon completely in Spanish, and we'll do the same as the study. I'll send you a PDF of my preach, and you'll get it all, and I'll do it especially for you. Okay? So I won't be translating. ¿Sí? Le comento a mi hermana que hoy vamos a hacer lo mismo que le ofrecí con el estudio. Le voy a hacer un bosquejo, le voy a hacer un resumen de toda la prédica para que se la mande a su WhatsApp a mis hermanos de Armenia, porque pues siguen aquí ellos hospedados, y que puedan ellos tener el sermón no en inglés, sino en su idioma completo. I'll do that with the last 3 sermons, all right? Voy a hacer eso con los 3 sermones anteriores, para que no tenga yo que estar traduciendo. ¿Ya comprendimos este asunto de cómo enseñaban estos falsos profetas? ¿Sí? Entonces, Pablo les está diciendo, nosotros no dimos esa palabra, nosotros no mandamos esas cartas, y no le crean a esos falsos profetas, esos falsos dirigentes que habían recibido palabra de parte de Pablo o de Silvano o de Timoteo. Así que algo que me pareció muy interesante, hermanos, cuando estaba estudiando este pasaje, y que digo, bueno, oye, es justo saber quién era ese falso profeta, quiénes eran, ¿verdad? Para después poderlo rastrear en la Escritura. ¿Saben qué, hermanos? No está la fuente, no están quienes hablaban como los profetas falsos, no están. Y me puse a meditar, y yo siento, esa es una apreciación muy personal, que el Espíritu Santo en la pluma de Pablo, porque Pablo lo pudo haber puesto, ¿se acuerdan cómo él incluso sentenció a ciertas personas? Mira, vas a ir con él, vas a ir con Onésimo, ¿verdad? Pero no vayas con tal, no vayas con tal. Pero aquí no dice. Y entonces yo me preguntaba, Señor, ¿por qué no permitiste que se dijeran los nombres? Porque, ¿saben por qué yo creo, hermano? Porque eso sigue actualmente. Y entonces el Señor, el Espíritu Santo, lo dejó tan abierto como para que hoy le pongas nombre. ¿Le hace sentido eso a usted? Qué fuerte, ¿verdad? Porque nos quiere dejar la palabra de Dios, que es tan actual, nos quiere dejar esa advertencia para que seamos cautelosos, para que tengamos cuidado de lo que metemos por nuestros oídos y de lo que nos dejamos luego seducir, ¿verdad? Por las prácticas mundanas que se están introduciendo al cuerpo de Dios. Versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, no ha llegado, no ha comenzado el día del Señor, porque no vendrá sin antes venga ¿qué? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hace unos minutos, ahí en la mesa de la escuela dominical, yo ya les dije que creo que ya hay un par de anticristos por ahí. Véanlo. La unificación de los gobiernos.
Ya por ahí se vislumbra, hermanos. Así que sin que venga antes la apostasía, no vendrá el día del Señor. Ahora, vale la pena aquí quedarnos tantito, hermanos, en entender el significado de la palabra apostasía. ¿Qué es apostasía? Porque muchos hemos escuchado, no, es que el hermano fulano, pues ¿qué crees? Que apostató, ¿verdad? No, que la hermana, ¿qué crees? Que toda la familia ya apostató. Hay un significado para apostasía que pudiera darse actualmente, pero no es la apostasía final de la cual está hablando Pablo. Porque, por ejemplo, si tú o yo llegáramos a apostatar ahorita, que es separarnos intencionalmente, premeditada y calculadamente de la iglesia, de las cosas de Dios, estaría yo considerado como un apóstata. Pero si el día del Señor no ha llegado, si la segunda venida de Cristo no ha llegado, tienes la oportunidad ¿de qué? De arrepentirte, de regresar atrás y volver al camino que es en Cristo. Y eso te convierte, ¿qué? ¿En un apóstata arrepentido? No, sencillamente te convierte en un pecador que se arrepintió y regresó al camino, ¿verdad? Porque no hay pecado que no tenga perdón delante de Dios. Así que todo pecado tiene perdón delante de Dios. Entonces, si tú apostatas, si tú te vas del camino de Dios, si la familia de la cual hablábamos se fue del camino de Dios, cambió intencionalmente, abandonó el camino de Dios, pero después regresa, pues esa familia ya no es apóstata. Es una familia arrepentida, pero ya no le vamos a decir, ya llegó el hermano arrepentido. No, ya llegó el hermano que es un hijo de Dios, porque la sangre de Cristo tiene poder para salvarlo. Amén. Entonces, aquí vamos a definir apostasía. Apostasía significa el abandono deliberado de la fe. Es un abandono intencional. Alguien que apostata es alguien que premeditada y calculadamente y conscientemente decidió alejarse de la fe. Decidió dejar el camino. ¿Por qué? Porque él lo decidió. Eso es un apóstata. Bueno, la apostasía pudiera ser que ya está empezando, pero no es total. No es general todavía. Va a llegar un momento en que todos apostaten. Oh, sí. Y de ahí quedará un remanente. ¿Sí? Será lo que ahora estamos viendo, que cada día más personas están decidiendo. ¿Por qué? Porque Dios no les cumplió lo que sabemos que era un capricho, y abandonan voluntariamente la fe. Ellos todavía se pueden arrepentir, pero llegará un momento en que ya no se arrepientan, y llegará un momento en que haya llegado ya la bestia, ya haya llegado el anticristo. Muchos ya se han marchado. Usted conoce gente que ha empezado ya a apostatar. Vamos a orar por ellos. Vamos a pedir por ellos. Vamos a rogarle al Padre que eso haya sido un simple resbalón, que se hayan tropezado y que les dé tiempo de arrepentirse, y a usted y a mí que nos fortalezca y que nos ayude a permanecernos firmes. Hay que rogarle al Señor que los regrese al redil, que vengan de regreso esas ovejitas perdidas. Se trata, la apostasía a la que se refiere aquí Pablo, de un suceso que se identificará con claridad. Ya va a ser general, va a ser grande, porque Pablo usa esta palabra apostasía de la misma palabra en griego, apostasía,
que significa abandono, que significa deserción, y era ocupada esta palabra para los ejércitos. Entonces usted como soldado, gracias, traduce como deserción, muy bien, claro, como una rebelión, un abandono de la fe. Gracias, profesor. Un soldado apostataba, ¿verdad? ¿Y qué sanción? Pero a ver, aquí es donde les va a caer a ustedes el 20 sobre la apostasía que se está llevando ahorita contra la apostasía que va a ser en los tiempos ya finales, ya en el final, que va a ser una apostasía. Regréseme la definición, profesor, porque cuando tú eres soldado y desertas, cuando tú apostatas como soldado, ya no se te permite regresar a las Fuerzas Armadas. Se te juzga como un criminal y se te hace un juicio castrense. Entonces, es así como se está determinando la palabra apostasía, abandonar, que es una deserción, una rebelión. Entonces, cuando nosotros empecemos a ver que la rebelión ya es general, es porque estamos ya en esa última brecha. Yo creo que apenas empezamos a ver eso, hermanos. Por eso es muy importante que veamos el significado original de la palabra, porque entonces todavía no estamos en esta apostasía. Estamos en la apostasía que todavía permite el arrepentimiento. Y yo digo amén. ¿Usted no? ¿Verdad? Entonces va a ser una señal clara que le va a dar paso al hombre de pecado, al hijo de perdición. Sí, el hombre de pecado y el hijo de perdición se refieren a una misma figura en la Biblia. El hijo de pecado y el hombre de perdición son una figura que se va a oponer y va a exaltarse. Ojo, por eso les digo que ya hay varios y varias en los gobiernos que se exaltan más que Dios y sobre Dios, y que no hay Dios sobre ellos y sobre ellas. Esa es una característica del hombre de pecado, del hijo de perdición. Es una figura identificada como el anticristo. Entonces Pablo está empleando el término hombre de pecado para describir su naturaleza pecaminosa, su naturaleza rebelde en contra de Dios. Y cuando lo llama hijo de perdición, está enfatizando su destino final. ¿Cuál es el destino final de un hijo de perdición? El lago de fuego. Una perdición eterna, algo que tú y yo no vamos a recibir. Hermano, ayer y antier muchas personas fueron engañadas por un hijo de perdición, por Satanás, por participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Oremos por nuestros familiares que todavía siguen engañados. La Biblia de las Américas, por favor, el versículo 4 y 5 de la segunda de Timoteo. Segunda de Tesalonicenses. Disculpen. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 4 en adelante. Bueno, 4 y 5, póngamelos en la Biblia de las Américas. Fíjense aquí que dice: el hombre de perdición, el cual se opone y se exalta. Una persona que diga, yo no necesito a Dios para vivir, es una persona que está llena de un espíritu satánico. ¿Por qué? Porque ese hombre de perdición se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Y recuerde, ahora, fíjese bien, dice, se opone, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. ¿Dios qué? Todo Dios que va a ser el objeto de culto.
porque a todo Dios que tú le ofreces culto, que no es el Dios de los ejércitos, se escribe con D minúscula. Dios no va a permitir que nadie esté por encima de Él. Y después, fíjate adelante cómo dice, de manera, ahora sí, que se va a sentar en el templo de Dios con D mayúscula, presentándose como si fuera Dios con D mayúscula, habiendo sido Dios habiendo sido adorador y exaltándose por sobre todas las cosas de los dioses con D minúscula. Y dice el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía eso? Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, hoy nos dice a nosotros, ¿qué no te acuerdas de lo que has estudiado? ¿Qué no te acuerdas de todo lo que también les he enseñado? No crean lo que esos falsos profetas les dicen, crean lo que está en mis cartas. Ahora la tenemos más, como decimos acá, la tenemos más de apechito nosotros, porque ya lo tenemos cerrado aquí. Hermano, no creas lo que dice el libro de Enoc, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas. Oiga, pastor, ¿qué opina de este libro, de aquel otro libro? No sé si está dentro de los 66 libros que tengo en la Biblia. O tú me estás hablando de un libro de la Septuaginta que contiene la Biblia católica. Bueno, pues merece un estudio aparte porque son históricos y son libros que no son inspirados por el Espíritu Santo. De ahí que se llaman biblios apócrifos, no porque sean falsos, sino porque no son inspirados por el Espíritu Santo. Así que el mensaje de Pablo es un llamado de alerta, hermanos. No es un pasaje de miedo, no es un pasaje de temor. Versículo 7, lo vemos en Reina Valera, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, dice Pablo, y nos lo dice hoy, hermanos. Ahorita ya está en marcha ese proceso de maldad en el mundo. Solo que hay quien al presente lo detiene. Esto es muy importante, hermanos. Fíjate que dice, porque hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿De qué quiere decir aquí la Escritura? Pues que está hablando del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que no está permitiendo que todos se pierdan, que todos los que somos cristianos apostatemos. Es la fuerza del Espíritu Santo que nos está dando esa energía. Y en el versículo 6, me regreso a un versículo a propósito, dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene. Es evidente que no se los va a repetir porque Pablo ya le había enseñado a los tesalonicenses, como a nosotros, que la única forma y quien hace que tú te mantengas es el Espíritu Santo. Amén. Está profundo, hermanos, pero es palabra de Dios, es algo que nos va a fortalecer. Versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál inicuo? El anticristo, a quien el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a matar con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, que es lo que sucede a las personas que están siendo engañadas por Satanás. ¿Y quiénes son los que están siendo engañados? Los que no recibieron, para los que se pierden por cuanto no quieren, hermanos. Mira, no recibieron el amor de ¿quién? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la vida?
Se están perdiendo porque no reciben la verdad para ser salvos. Están rechazando a Cristo. ¿Ah? Y versículo 11, hermanos, ¿qué hace? Por eso Dios, y aquí es un versículo que pudiera resultar confuso, pero es muy claro, porque Dios es el dueño de todo. ¿Y qué hace Dios para aquellos que no? Primero te deja, y si tú no lo recibes, Él te deja, Él los deja. ¿Y saben qué? Me duele mucho que esto aplica para mis hijos, para tus hijos que no quieren recibir de la palabra, para tus padres, para tu familia, para tus seres queridos, que no lo están recibiendo con amor, que no reciben con amor la verdad. ¿Saben qué? Dice, por eso Dios les envía, ¿ya viste qué les envía? Porque ellos lo autorizan. Y sabes que Dios no es malo, pero Dios le da a cada quien lo que busca. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, y de ahí no los sacas. Esta es mi verdad, esto es lo que yo creo, y no me vas a hacer cambiar de parecer. ¿Alguna vez lo ha escuchado eso usted? ¿O le platico mis testimonios? Creo que con lo que usted ya sabe basta, ¿verdad? A mí no me digas de eso, a mí no me muestres el pecado. Y si se lo dices a un cristiano, mira, corren, porque no les gusta ya que les prediques del pecado. Ya no les gusta que les prediques de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. No, yo soy salvo, y salvo para siempre, y no pierdo mi salvación. Y no dejan de pecar, no dejan de practicar el pecado. Ahí están las promesas, hermanos. Van a creer la mentira. Y fíjense Dios lo que va a hacer, versículo 12, a fin de que sean condenados. ¿Quiénes, hermanos? ¿Cuáles? Todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, en sus disfraces, en sus ofrendas, en sus tradiciones culturales, que no son más que idolatría pura. El mensaje de Pablo es un llamado de alerta, pero no de miedo. No te debe dar miedo a ti. Nos debe de llevar a la compasión por aquellos que no lo quieren recibir. La seguridad aquí, hermanos, es que aunque la maldad siga creciendo, el engaño va a aumentar, el poder de Cristo va a ser siempre supremo. Siempre vas a tener un lugar a donde ir, un lugar a donde poner la cabeza en Cristo. Aunque la adversidad esté afuera, queriendo devorarte, tú estás firme en Cristo. Ten paz, ten paciencia, porque el día del Señor no ha comenzado. Porque ese día tú tendrás tu recompensa final y serás llevado a donde todo comenzó. Ese versículo 11 que dice del poder engañoso, a veces se acusa a Dios de que engaña a las personas. Es que tu Dios, fíjate, claro que si lo lees así a la ligera, ¿cómo me invitas a conocer de un Dios que si creo en Él me va a dar un poder engañoso? No, hermano, porque te falta leer el siguiente versículo. El siguiente versículo dice que les va a dar eso porque van a ser condenados todos los que no creyeron. Ah, pues sí, sí va a ser para ti. Claro, porque tú no creíste, pero el otro que sí cree tendrá la bendición, hermanos. El Señor no viene a engañar aquí a nadie. Esto, fíjense cómo la mayoría de las personas no obtienen lo que quieren y le reclaman a Dios, porque Dios no está para darte lo que quieres. ¿Sabes para qué está Dios? Para darte lo que necesitas.
God is not here to give you what you want. God is here to give you what you need. ¿Qué quieres? Bueno, si lo que tú quieres se alinea con lo que Dios quiere darte, pues oye, felicidades, gloria a Dios. Pero ¿qué tal que lo que tú quieres no está alineado con lo que Dios quiere darte? No sufras. El engaño que algunas personas experimentan a veces, hermanos, refleja esa respuesta de Dios a una decisión anterior de parte de ellos, en que siempre estuvieron decidiendo por las tinieblas, decidiendo por lo que no es de Dios. El Señor te está probando, hermano. El Señor va a probar tu corazón para saber a dónde estás. Por eso muchos dicen, es que ya me dejé de drogar porque ya me estoy congregando, ya no estoy con la amante, ya no estoy haciendo cosas que no edifican. A ver, ¿dónde está la gracia? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el trabajo? ¿Y sabes qué hace Dios? Te regresa a donde estabas. ¿Ya ven? De nada funcionó su Dios. No, hermano, es que tienes que persistir. Tanto te estuviste yendo a ese lodo que tienes que lavarte y estarte lavando y lavando. Y eso se define como una santificación progresiva, hermano, en que no inmediatamente vas a recibir lo que tú quieres. Dios ya te dio lo que necesitas. Dios te dio la salvación. Y a veces dices, es que Dios lo único que hizo fue ridiculizarme. No, hermanos, tú debes recordar que Dios tiene el control y que aunque el enemigo esté tratando de destruir tu fe, de sembrarte el engaño en el corazón, Cristo va a vencer al final. Cristo va a ser el vencedor. No tenemos que temer al futuro. Tenemos que estar vigilantes, firmes, confiados en la victoria del Señor, porque Él no es hombre para mentir. Pablo concluye este capítulo con un mensaje de ánimo, de perseverancia. En el versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, de que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación. Aquí tenemos un concepto teológico muy profundo sobre la predestinación. Hay que tener cuidado, hermanos, con lo que aprendemos sobre el calvinismo, sobre el arminianismo. Todos esos conceptos hay que tener mucho cuidado porque podría usted salir muy lastimado de esas aguas. Hay mucho arrecife filoso en esas profundidades. Tenga cuidado, no se meta solo. Vaya con algún buzo experimentado en esas aguas turbias. Pero dice aquí la Escritura, escogido desde el principio para la salvación, como tú y como yo, que fuimos pensados desde antes de la fundación del mundo, y que el Señor ya sabía qué es lo que iba a pasar contigo. ¿Por qué? Porque tú tuviste la decisión de ir en su camino. Porque tú no lo rechazaste, porque tú sí quisiste que Jesús fuera tu Señor y Salvador. Entonces, pues este mensaje refuerza lo que Dios ya ha dicho, que te va a sostener porque Él te llamó primero, porque tú no lo escogiste. ¿A qué se refiere esto, hermanos? A que tú no lo escogiste porque Él te escogió primero, pero tú tenías que dar el paso para recibirlo. Tú tenías que quitarte de la orillita del abismo a donde estabas jugándole al malabarista. ¿Y sabes qué? Decidiste venir a lo seguro que es Cristo. A eso se refiere, hermanos. A que la elección de Dios incluye a los tesalonicenses, a los creyentes, a usted y a mí, y eso es un motivo de esperanza. Vivimos en tiempos de cambio, hermanos. Vivimos en tiempos difíciles, de confusión, de que muchas voces nos intentan alejar de las enseñanzas bíblicas. Yo pienso mucho en los jovencitos, en las jovencitas que se congregan con nosotros en la iglesia y que no pueden ir a un grupo de jóvenes, que no hay un pastor de jóvenes,
que sea suficiente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no fue para jóvenes, ni para adultos, ni para niños, fue para todos, para que puedan ser salvos. Amen la palabra de Dios, confíen en la palabra de Dios, aférrense a esta palabra, que seamos fieles en las cosas pequeñas, en el compromiso con la verdad, que crezca la confianza. ¿En qué? ¿En la 4T? A veces ni en tu papá, ni en tu mamá, ni en tus hijos puedes confiar ya. Confía en la gracia de Dios. Hoy lo vimos en la escuela dominical, la visión de Ezequiel, ¿verdad? Esas ruedas con una cara y luego 4 caras adentro de la cara y luego esos ojos y cómo se movían. ¡Qué espeluznante! Espeluznante nada, era la gloria de Dios. Lo que Dios quería que el profeta le compartiera al pueblo, de que a pesar de la adversidad, de que a pesar de la persecución, de que a pesar de estar en el exilio, Él no los iba a abandonar. A ti no te va a abandonar. Tú vas a seguir firme. Que Dios te ayude a mantenerte firme. Este capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses es un hermoso recordatorio poderoso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está precedida por señales. Ya vienen las señales, ya están las señales. Bueno, faltan las señales finales, hermanos. Y esas señales muestran una lucha espiritual. Se va a poner peor esto, hermanos. Y en lugar de preocuparnos, en lugar de quejarnos, de dejarnos llevar por el miedo, perseveremos en la fe, mantengámonos firme, que la escritura te baste, que la palabra te baste, que no necesites que te profeticen, que no necesites que te aten o que te desaten, que tú creas que Dios es suficiente, que nos mantengamos firmes, confiados en el triunfo final de Jesucristo, veamos lo que veamos que hoy esté sucediendo a nuestro alrededor. La salvación es personal. Así que esperemos el día del Señor, hermanos. Si es que nos toca, Dios, si no nos lleva antes el Señor. Recordemos las palabras de Pablo, que estemos firmes y reteniendo la verdad que hemos recibido, porque es el mismo Señor, por medio de su Santo Espíritu, que hoy detiene a esas tinieblas, que nos va a fortalecer y que nos va a seguir consolando, que nos va a guardar en esa gloriosa venida, en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo cree, hermano? Llévelo por obra, hermano. Que no se quede aquí nada más en un sermón que pudiera tal vez ser motivador para usted. Vaya a la Escritura, hoy mismo, mañana. Reflexione en sus notas, reflexione en la palabra de Dios y consuélese. Abrácese a sí mismo con la Escritura. Que no sean palabras solo motivadoras. Cristo te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Es una realidad, hermano. Es verdad eso, hermanos. Confiemos en la inerrancia de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿No amén? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque lo demás sale sobrando, Señor. Tu palabra y solo tu palabra nos ha de transformar. Es por la locura de la predicación del Evangelio que nosotros podemos alcanzar a conocerte. Y te rogamos, Señor, que estés con todos nosotros en todo momento, que nosotros busquemos tu santo rostro, Señor, y que no nos niegues la entrada a tu sagrado trono, a ese santísimo lugar para poder estar en comunión contigo. Que tu atención sea inmediata, Señor, como tú lo has prometido a aquellos que son justos, a aquellos que quieren conocerte en espíritu, alabarte en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, que estemos conscientes
de que tú nos has dado una promesa y que esa promesa ha de cumplirse y que por eso estamos gozosos. Te rogamos por todas aquellas personas que están padeciendo persecución, por todas aquellas personas que están en tribulación, y que seas tú dirigiéndonos, Señor, que seas tú levantando esta iglesia, esta humilde iglesia donde se predica tu verdad, donde traigas con lazos de amor a aquellas personas que ya estén hartos, que ya estén cansados, que no hayan crecido porque no tienen un alimento sólido que es de tu palabra y que necesitan aderezarles los cultos para que estén contentos. Yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa iglesia y te pido que nos sigas manteniendo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.